vamos a nuestra siguiente entrevista bajo juramento. Ahora sí, estamos totalmente en vivo y en directo con una de las personas que pretende llegar a ser, por supuesto, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted lo ha visto en recorridos, lo ha visto en mercados, lo ha visto en el sur del país. Ahora le preguntaremos si irá al norte. No requiere mucha presentación. Usted lo ha visto y escuchado mucho antes de que iniciara la campaña en este espacio como colaborador, como uno de nuestros analistas siempre muy bien invitado. Hoy tengo el gusto de hacerle una entrevista bajo juramento al candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego. Candidato, bienvenido. ¿Cómo estamos, Máximo? Un placer saludarte. Cuéntame, lo veo quemadillo del rostro. ¿Qué ando haciendo? Mira, nos fuimos al sureste mexicano. Tuvimos la oportunidad de estar, llegamos incluso a Quintana Roo. Sí. Volamos por el AIFA, por Mexicana, llegamos al Aeropuerto Internacional de Tulum, nos fuimos al Tren Maya y empezamos lo que fue la campaña por el sureste. Y obviamente, pues el clima hace calor. Sí. A lo mejor no tuvimos mucho cuidado y utilizamos a lo mejor bloqueadores o cosas de estilo, pero normalmente no los utilizo, entonces pues era poco probable que nos pusiéramos a utilizarlo en campaña. Sí. Pero la verdad es que nos fue muy bien, tuvimos mucha aceptación por parte de la gente, nos gustó mucho la interacción con las personas y nos dimos cuenta que en México, dependiendo incluso cada estado de la República, las necesidades son completamente distintas en cuanto a las cuestiones jurídicas, ¿no? Que es la que nos corresponde a nosotros como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, aunque uno ocupe mucho bloqueador, de cualquier forma el bronceado es cuando vas al sur del país, cuando vas a Quintana Roo, sin duda que quedas bastante muy bronceado. Candidato, te pregunto porque tú eres especialista y para quien no te conoce, si me lo permites, preguntarte ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu trayectoria académica o profesional? Mira, yo soy licenciado en Derecho, soy especialista en Seguridad Nacional, soy especialista en Derecho Militar, soy especialista en Derecho Penal y además tengo una maestría en la Administración Pública, tengo una maestría en Derecho Penal, estoy estudiando un doctorado, apenas estoy doctorante, todavía no me titulo y tengo especialidades en diferentes temas, ¿no? Que pues como todos, la mayoría de los abogados hemos hecho diversos diplomados en justicia alternativa, justicia para adolescentes, un sinnúmero, ¿no? Juicios de amparo, derecho constitucional, etc. Es parte del complemento que tenemos nosotros como profesionistas. Y toda mi vida me he dedicado yo a postular, que es litigar de forma privada en mi despacho, y nunca he trabajado para el gobierno, nunca he sido candidato, nunca he tenido absolutamente nada que ver, ni siquiera como asesor de ninguna institución gubernamental. Y obviamente pues, me conoce mucha gente porque hago análisis de carácter jurídico, hago análisis en cuestiones de seguridad, soy socio de una empresa de seguridad y obviamente pues eso me he dedicado los últimos 25 años de mi vida. Regálame un comentario porque hoy, y justamente aprovechando tu experiencia, tu trayectoria en la materia, hoy en el martes de seguridad, la presidenta Claudia expuso una cifra muy alentadora, una reducción cercana del 25% en homicidios dolosos 2018-2025 a la fecha. ¿Tú sí ves un antes y un después en la estrategia de seguridad con la llegada de la Cuarta Transformación? ¿O por el contrario, ya ves que están estas voces que dicen que hay más balazos que abrazos? ¿Tú qué opinas? Mira, hay que recordar que incluso se tergiversa cuando se habla de abrazos no balazos. Porque abrazos no balazos era estar cerca de los jóvenes que en sexenios anteriores lo que nos decían era que eran daños colaterales, ¿no? O ninis. Los ninis, acuérdate que se les acusaba en aquellos jóvenes que no tenían las oportunidades a lo mejor para salir y ponerse a trabajar, que es completamente distinto. Yo lo veo con mis hijos el día de hoy, ¿no?
Cuando yo a lo mejor tenía la edad de mis hijos, a lo mejor lo único que necesitaba era un trabajo de medio tiempo, ir a la universidad y con eso cumplía ciertas necesidades. El día de hoy la mayoría de los jóvenes tienen una gran problemática. Tienen que hablar otro idioma, tienen que tener una maestría a los 25 años, tienen que salir por un sueldo que es miserable y mínimo. ¿Por qué? Porque recordemos que existía incluso el outsourcing, que era yo te contrato, no te doy beneficios sociales, te pago una miseria, no trabajas realmente para la empresa donde estás. Todo eso se empezó a cambiar. Sí. Cuando tú criminalizas al joven desde el día uno, pues obviamente le estás abriendo la puerta a que muchos de estos jóvenes, al tener la necesidad de buscar llevar el sustento a su familia, pues obviamente que cayeran en los brazos del crimen organizado. Cuando tú empiezas a ver lo que se inicia a hacer en el gobierno anterior con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se empieza a ir a las causas, se empieza a ver cuál era la problemática, no se criminaliza a los jóvenes, trataron de forma inmediata de buscar una forma en ir en contra de esa estrategia. Y empezaron a hablar entonces que como los abrazos, no balazos, no servían, era abrazos para los delincuentes y balazos para los ciudadanos de bien. Así lo quisieron criminalizar. Sí, sí. Pero cuando de repente llega la doctora Claudia Sheinbaum, tiene un gabinete de seguridad muy profesional, empezamos a ver la forma de trabajar de forma directa, empezamos a ver esa coordinación que existe y todo esto para los que quieran mentir y decir que tiene que ver con la política de Donald Trump, se hizo desde que ella llega. Incluso hacen un plan muy ambicioso los primeros 100 días y yo soy de los que sale a decir, ojalá y lo consigan, pero se me hace muy ambicioso. No solo lo consiguieron, sino que lo superaron por mucho. Recordemos el operativo Enjambre en el Estado de México, donde incluso presidentes municipales que son del partido en el gobierno federal fueron detenidos, jefes policíacos, porque se tomó la decisión de que no se va a permitir colusión de políticos con grupos criminales. Todo con trabajo de investigación, todo bien relacionado respecto a cuáles son las funciones de cada una de las instituciones. La Guardia Nacional ya forma parte como una comandancia general de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, como una fuerza armada única y exclusivamente para la seguridad pública. Rompimos con muchos mitos que la militarización, que el militarismo, cuando la gente ni siquiera entendía los conceptos. El mismo gobierno de los Estados Unidos, que ha sido uno de los mayores detractores de la estrategia de seguridad mexicana de los últimos 30 años, reconoce que históricamente son los mejores resultados en estos 6 meses de los últimos 30 años en la historia del país. Si tienes un reconocimiento como tal, pues obviamente ves números que te dan una proyección de que lo que se ha estado haciendo desde el sexenio pasado, coordinado con pues nos lleva hacia un mejor país, con menor inseguridad. Y que por qué es importante la reforma al Poder Judicial, porque el único problema que nosotros estábamos teniendo en esta nueva estrategia de seguridad es que tuvimos que mandar hacia los Estados Unidos extraditados a 29 líderes criminales que fueron los principales líderes de los últimos 40 años que no se podían extraditar. ¿Por qué? Pues porque había colusión con miembros del Poder Judicial. Tan es así que vimos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, incluso a la semana siguiente a la presidenta de México decir que tenían información verificada de investigaciones en donde miembros del Poder Judicial iban a otorgar amparos para que salieran en libertad y a otros para que no fueran extraditados. Tuvimos que mandarlos a Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional. Estamos hablando con el abogado César Gutiérrez Priego, quien busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preguntarte así simple y llanamente, ¿para qué quieres ser ministro de la Suprema Corte? En mi caso personal, yo tengo una vivencia en donde viví una injusticia personal. Y para mí es una oportunidad de reivindicación muy grande, pero no por mí, no por mi familia, no por mi padre. Es para que no exista la corrupción que existe en el Poder Judicial y que una familia de mexicanos tenga que vivir todo el peso del poder de forma injusta e ilegal como nosotros lo vivimos. ¿Por qué? Porque quiero, y yo lo he dicho abiertamente, acabar con la corrupción del Poder Judicial de la Federación, regresarle la honorabilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recordarle a todos y cada uno de los ministros y ministras de la Corte que si a alguno se le ocurre robarse algún expediente, llevarse las computadoras, esconder fojas de los expedientes en donde hubo hechos con apariencia de delito y que estos hayan sido derivados de la corrupción, que tengan mucho cuidado porque ya desapareció el Consejo de la Judicatura Federal, habrá un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y que se le dará vista de absolutamente todas las omisiones que se puedan conocer y que inmediatamente la Fiscalía General de la República iniciará carpetas de investigación y que tengan cuidado porque muchos de ellos pueden terminar en la cárcel. Qué bueno que mencionas lo de la corrupción porque efectivamente el pasado 1 de junio el pueblo de México salió a votar, entre otras cosas, por ese proyecto que decía que iba a haber una reforma
en el Poder Judicial. Esa reforma, entre otras cosas, pretende terminar con la corrupción, de la cual ya estamos cansadas las y los mexicanos, que aún impera en el Poder Judicial. Como ministro, ¿qué vas a hacer para combatir la corrupción? En primer lugar, lo que yo te decía, cada que nosotros veamos hechos con apariencia de delito, lo tenemos que denunciar al Tribunal de Disciplina Judicial. Eso es de forma inmediata. Pero segundo, a mí me gustaría saber todos aquellos expedientes que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tienen un rezago, ¿por qué están rezagados? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual no se han sometido, ¿no?, los proyectos para que puedan ser votados? Hay intereses de por medio. Todos sabemos, y pongamos el ejemplo de este multimillonario dueño de una televisora, en donde algunos mencionan que a lo mejor por ahí se perdió un expediente. Tenemos que saber exactamente qué es lo que sucede con esos expedientes, saber por qué no se han votado, saber cuáles han sido las técnicas legales para que incluso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desaparecen las salas, ya nada más se va a trabajar por medio del Pleno, lo cual mucha gente ha criticado porque dicen que el Pleno no tendrá la posibilidad a lo mejor de resolver de forma rápida muchos de estos asuntos. Me parece que el protagonismo que han tenido muchas ministras y ministros es lo que hace que se retrase las discusiones en el Pleno. Me parece que para eso necesitamos que los perfiles sean muy claros, técnicos, jurídicos, pero además transparentes. ¿Por qué? Porque cuando cada quien quiere llegar y tener el lucimiento personal, porque sales en la televisión y quieres llamar la atención, me parece que tienes que ser muy concreto, explicar con palabras muy sencillas cuál es el proyecto, si se vota a favor o se vota en contra, cuál es la forma como se va a llevar a cabo y ser transparente y explicar el porqué. Sí, porque eso muchas veces en el mundo de los abogados es todo un tema. No parece que hablan otro idioma y nos dicen sobreseído. Sí, el sobreseimiento, ¿no? ¿Qué es eso, el no abogado? al lugar, ¿no? Mira, Bueno, no nos dé una clase de derecho, mejor cambien el lenguaje, ¿no? En la Suprema Corte. Es algo por lo cual yo siempre me parece que me ha ayudado a conectar con la gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando tenemos un debate jurídico, los abogados podemos hablar, ¿no?, con los mismos nivel técnico jurídico, a lo mejor cuando estás en una audiencia o cuando estás en una discusión o en un debate. Pero cuando tú quieres comunicar con la gente, lo tienes que hacer. Sí, a lo mejor explicas cuál es el término jurídico, pero hablas con palabras sencillas para saberte expresar. Es una obligación que tenemos nosotros como profesionistas, que la gente sepa de qué le estamos hablando y nosotros saber comunicar. Ahora, sí, abogado, preguntarte, porque votamos para terminar con la corrupción, pero también para votar de sacar al nepotismo del Poder Judicial. ¿Qué harías tú de ser electo ministro con el nepotismo del Poder Judicial? Porque la reforma va a mitigar, nos lo decía hace unos momentos una candidata, pues sí, la elección de las personas juzgadoras, ¿no? Ya no van a llegar que porque el primo, por el tío, no, es por el pueblo. Pero abajo de ellos habrá, pues, el encargado de la cuenta, el secretario, y ahí sí que hay espacio para el primo, para el tío, para la sobrina. ¿Cómo combatir el nepotismo y erradicarlo de raíz en el Poder Judicial? Mira, incluso se supone que la ley ya existe, lo que pasa es que no se lleva a cabo. Se supone que tú de forma directa no puedes contratar a un familiar directo. Yo puedo entender que hay muchas personas, a lo mejor, yo me acabo de enterar que tengo muchísima familia en Tabasco y en Mérida, que ni siquiera conocía. ¿Por qué? Pues porque yo sabía que los orígenes del apellido materno, el Priego con R, no con L, R, sí, ¿no? Sí. Priego. Son de Huimanguillo, Tabasco, pero muchos se fueron a vivir a lo mejor a Mérida, allá en Yucatán. A lo mejor alguno de ellos quisiera formar parte del Poder Judicial y yo puedo ser ministro de la Corte y el que se les impidiera sería incluso pues una violación a un derecho legítimo que ellos puedan tener. Pero que yo los quisiera contratar de forma directa en mi ponencia en la Suprema Corte, pues eso tiene que ser forzosamente un impedimento. Nosotros tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy directos. Se acaba incluso con el monopolio que existía dentro del Poder Judicial y te voy a explicar por qué. Mucha gente dice, es que los más poderosos van a seguir siendo los ministros. Pues es falso. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes un juez o un secretario de acuerdos o un juez para querer ser magistrado o magistrado tenía que quedar bien con un ministro para que éste a su vez pudiera apoyarlo después de los exámenes de oposición para poder obtener ese cargo. Ahorita ya no es necesario. ¿Por qué? Porque de todas maneras tú vas a ir a un comité y va a haber 3 comités como hubo en esta ocasión, el del Poder Judicial, el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo, en los cuales en convocatorias abiertas tú vas a poder participar para obtener un espacio donde tú puedas ir a una elección. ¿Para qué necesitas quedar bien con un ministro si tú a quien le tienes que rendir cuentas es al Supremo Pueblo de México, a la ciudadanía? Entonces se acaba ese famoso disque poder que tenían los ministros o ministras de la Suprema Corte. 2, la ministra presidenta
que le toque ser ministra presidenta o al ministro presidente son periodos de 2 años. No se van a poder enquistar en el poder como sí lo vimos a lo mejor en todo lo que fue este sistema podrido del Poder Judicial. Porque hay que recordar cómo nace este sistema. Un día llegó un expresidente de México, Ernesto Zedillo, y de un plumazo acaba con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una precisión interesantísima. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia será rotativa. Así es. 2 años. Así es. ¿Y cómo van a elegir a la persona presidente que la primera será electa por mayoría popular y quien siga para ser presidenta o presidente, cómo se elegirá? Es que será de la misma manera. Haz de cuenta que nosotros nivel de vamos a votación? votar, así es, nosotros vamos a votar por 5 candidatas a ministras y por 4 candidatos a ministros. Y ahí va a quedar, pues va a haber 9 ministras y ministros. Quien quede en primer lugar le toca la presidencia de forma inmediata. Quien quede en segundo lugar a los 2 años. Quien quede en tercer lugar a los 6 años. Y así, Ándale. ¿no? Será hasta el 6º lugar, les va a alcanzar a todas las personas que queden del 1 al 6. En algún momento les tocará la presidencia de la Suprema Corte. Fíjese, de Justicia de la Nación. no sabía de ese mecanismo y le agradezco mucho que nos ponga eso en el radar porque eventualmente los más votados van a llegar a dirigir pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es correcto. Estamos hablando con el abogado César Gutiérrez Priego, no Pliego, nos hace la Priego, con precisión, R. quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También salimos a votar el 1 de junio para terminar con la impunidad que emana del Poder Judicial. Los sabadazos es sin duda impunidad, pero también es impunidad, candidato, que una ministra presidenta haya apoyado un paro ilegal como el que fue en el marco de la reforma del Poder Judicial, ilegal y aparte violatorio de derechos humanos, porque quien no tenía un caso urgente se quedó sin el derecho humano del acceso a la justicia. Se le negó, se le cerró esa puerta. Y la presidenta Piña no solo estuvo a favor de ese paro, respaldó ese paro desde el Consejo de la Judicatura, salió a marchar con esos paristas, abogado. Para mí, eso no solo es ilegal, es una ofensa de las tantas que ha lanzado Norma Piña al pueblo de México. ¿Qué hacer con Norma Piña ahora que termine su mandato? Como yo te lo comentaba, de los 136 artículos que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 19 transitorios, no he encontrado ningún fundamento legal para lo que ella hizo. Simple y sencillamente, ella no se puede constituir como partido político ni opositora ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Ella abiertamente desafió lo que fue al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en un ámbito que no le corresponde a ella. Simple y sencillamente, el que ella represente como presidenta a la Suprema Corte de Justicia no significa que ella sea la Constitución ni que sea la Corte. Cuando nosotros vemos que un ministro de la Corte quiere jugar a ser partido político y a ser partido político de oposición, pues por supuesto que ahí de entrada está incumpliendo lo que dicen las funciones que le correspondan. Y me parece, y por eso yo lo señalaba, que tengan cuidados todas aquellas ministras y ministros que hayan cometido hechos con apariencia de delito. ¿Por qué? Porque de forma inmediata se le tendrá que dar vista a este Tribunal de Disciplina Judicial y a su vez este tribunal tendrá que darle vista y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Porque para mí ella sí comete varios delitos. Pero como no soy yo quien sería el encargado, sino que tendría que ser el Tribunal de Disciplina Judicial, en donde yo vea, supongamos que a mí me tocase ser ministro, que la gente lo convence y dice voy a votar por el número 49, que es el licenciado César Gutiérrez. Perfecto. Y yo llego a la ponencia que le tocaba a la ministra presidenta Norma Piña, ¿no? La que ella deje. Y yo recibo, porque esto aquí hay un acta de entrega-recepción, tienen que hacernos entrega de todos los expedientes. Y nosotros tenemos que tener todos esos expedientes más los que ya se resolvieron. ¿Te imaginas que nosotros pudiéramos revisar un caso como el de la señora Wallace, en donde no entendemos por qué a lo mejor todas las víctimas no han recibido justicia, pero que sí estuvieron criminalizadas durante tantos años, o saber a lo mejor por qué un caso como el de Israel Vallarta no se ha resuelto, o saber tantas de estas cosas que nosotros tendríamos que tener conocimiento, o por qué no se han pagado los impuestos de Ricardo Salinas Pliego, el sí con L, o muchos de estos asuntos que nosotros hemos tenido conocimiento y que se han conocido a nivel nacional, a nivel internacional, y que a lo mejor hay algo que no suena lógico. Y si no suena lógico, ¿a qué suena? Pues a metálico, ¿no?
y que nosotros pudiéramos ver por ahí hechos con apariencia de delito, pues de forma inmediata nosotros tenemos que denunciar. A mí en lo personal me parece que el actuar de la presidenta de la Corte demostró mucho la ideología que había en la Corte. Sí. Porque además de que ella sale de forma bravucona a tratar de frenar una reforma constitucional, después abandona a los jueces y magistrados y trata de salvarse ella. Porque ellos pudieron haber tomado la decisión de decir, ok, se supone que la reforma, y recordemos, era muy clara, iban a ser nada más las ministras y ministros los que iban a ser votados. Y por capricho de ella, y por ella reunirse en lo oscurito con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que nadie dice que no se pueda reunir, pero tiene que ser público y tienes que explicar por qué se van a reunir. Recordemos los mensajes que ella manda en la madrugada al ahora gobernador de Puebla, pero que en aquel entonces era el presidente del Senado, Armenta, en donde lo amenaza. Incluso yo al principio hasta dudé y que me disculpe el ahora gobernador, porque decía, ¿cómo la presidenta de la Corte le va a mandar mensajes en la madrugada? Bueno, pues ella misma salió a corroborarlo. Lo mismo sucedió en esta reunión secreta. ¿Por qué hacer algo bueno que se ve pésimo? Pues porque no era algo bueno. Tú no puedes jugar a ser un... Se habla de contrapeso. Sí, el Poder Judicial es un contrapeso, no la ministra presidenta ni los ministros. Ellos no pueden, ellos tienen que interpretar la ley. En ningún momento en la Constitución te menciona que la ministra presidenta es la Constitución. Está completamente equivocada. Lo que también es un hecho irregular es cambiar a medio de una votación para declarar constitucional o no una ley, en este caso una reforma constitucional, como lo fue cambiar el criterio de 8 a 6 votos en medio del partido que se estaba jugando para definir la constitucionalidad de esta ley. Te lo pregunto llano y claro, abogado, si tú encuentras alguna irregularidad en la administración de Norma Piña, ¿vas a dar parte a las autoridades competentes, en este caso al Tribunal de Disciplina Judicial? Sí, por supuesto, y a la Fiscalía General de la República, pero por supuesto, yo lo he dicho desde el día 1. Nosotros para acabar con la corrupción tenemos que acabar con la impunidad. Hay que ver que otro milagro de la Cuarta Transformación es que revivió el Fiscal General de la República en este sexenio. Hay que aprovecharlo. Ya vimos que sí es un tipo que tiene capacidades y puede ser brillante. Hay que aprovecharlo porque si nosotros no permitimos que exista impunidad, vamos a acabar con la corrupción. Porque ahora ya vemos que todas las candidatas y todos los candidatos, otro milagro de la Cuarta Transformación, son de izquierda y buscan justicia social. Cuando incluso muchos de ellos marcharon y públicamente salieron a estar en contra de la reforma. Pero hoy que son candidatas y candidatos, entonces la aplauden y piden el voto. Pues me parece no solo ilógico, una incongruencia, ¿no? Estamos hablando con el abogado, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado César Gutiérrez Priego, quien, por cierto, abogado, pues para nadie es, no es como que se pueda meter debajo de las piedras, o no es como que no estemos pendientes las personas que seguimos la elección del Poder Judicial. ¿Cómo es que las encuestas te ponen en un lugar bastante privilegiado con el respaldo popular? Eso consignan las encuestas. De hecho, hay una encuesta de Massive Caller que te pone muy, pero muy arriba. ¿Qué opinas sobre estas encuestas? ¿Qué opinas del respaldo que has recibido en la calle? De entrada me deslindo de cualquier encuesta que pueda hacer Massive Caller porque ya ves que tiene márgenes de error de 25 puntos arriba o 25 puntos abajo. Entonces, de entrada me deslindo de Pero te pone hasta arriba. No importa, hay otras encuestas que también me ponen hasta arriba, ¿no? Y hay algunas otras que me ponen en segundo lugar, décimas abajo de quien pueda estar en primer lugar. Eso se da por el reconocimiento que me ha dado la gente, porque hemos sabido comunicar. ¿Cuál ha sido siempre la intención? Yo ya tenía muchos años apoyando a un gobierno de izquierda. Yo lo dije, ¿no? Por mi experiencia de vida personal, que yo tuve que vivir una injusticia, a mí un gobierno transformador y de justicia social me vino a dar esperanza, y más con un político al cual yo admiré toda mi vida. Y segundo, ¿no? Independientemente de todas las luchas internas que hubo por ahí, la verdad es que siempre el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum para mí era pues el perfil a seguir, y además porque yo vengo de una familia en donde mis abuelos fallecieron sin que yo los conociera, donde mi padre se ve envuelto en un problema de carácter legal y viene todo el peso del Estado en contra de él. Entonces las mujeres han tenido un gran peso en mi vida, ¿no? Y para mí, yo ver a la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas me parece que es algo histórico. Eso me ayudó a mí para poder continuar con todo lo que he estado haciendo ahora, que ha sido la lucha. Y por supuesto que la gente, yo desde mi trinchera,
pues a lo mejor hemos hecho que la gente se sume un poco a nuestra visión. Cuando abiertamente yo digo que sí voy a participar, no solo empiezo a tener aceptación, sino que la gente se va sumando al tipo de campaña que nosotros hicimos. ¿Cómo es el tipo de campaña que yo hice? Yo hago una campaña en donde involucro a la gente para que la gente sienta que está conmigo en la asamblea informativa, que la gente sepa que está conmigo en la entrega de volantes. No que te la vamos gente... bailando. No, y no sé bailar, difícilmente lo haría, ¿no? Tampoco te dices, vas preparado con un chicharrón. No, cada quien tiene forma de a lo mejor intentar de comunicar con la gente. Lo que En mi trato de decir caso, es que el efecto de tu campaña, que ha sido, porque lo he visto, o sea, no me lo cuentan, pues estás en territorio, abogado, vas a los mercados, vas a plazas públicas, vas a las zonas marginadas del oriente del Estado de México, tu servidor que es de allá, pues eso sí nos gusta, eso sí queremos ver. Gente que quiere llegar a ser ministro de la Suprema Corte, suelo y saliva, abogado. así es, y gastar suela, y hay que recordar algo, mi querido Máximo. ¿Dónde está la verdadera problemática? Pues en la gente que tiene los menores recursos, tiene las menores posibilidades. A mí, ¿de qué me sirve irme y que me hagan un eventazo de 4,000, 5,000 personas y todo el mundo me grite ministro y me den un abrazo y me aplaudan? Terminando el evento no se van a acordar ni siquiera de qué hablé ni quién soy. Pero a mí, yo vengo de una casa donde mi padre era de izquierda y mi madre era de ultra izquierda. Mi abuelo, Jesús Gutiérrez Cardoso, que lo pueden checar en internet, luchó al lado de Zapata en el Ejército Liberador del Sur, hombre de izquierda de toda la vida. Y después fue diputado del Estado de Morelos y le tocó estar en el Congreso que hizo la Constitución. Estuvo en el constituyente de la Constitución del Estado de Morelos. Y por el lado de mi madre, un hombre de izquierda, abogado, César Alfredo Priego Broca, que también lo pueden checar en internet, Sí. el cual crea la primera secundaria en el estado de Yucatán, afuera de Mérida, en Progreso, Yucatán. No y vas le a- pone nombre Carlos Marx. ¿No vas a cambiar, abogado, cuando seas electo ministro? Tengo una gran ventaja, nunca he sido yo político, nunca he trabajado en el gobierno, entonces yo lo que diga lo puedo cumplir porque nunca le he fallado a la gente. Entonces para mí es una gran ventaja, primera. Segunda, las personas que trabajan conmigo, las personas que me conocen saben exactamente cómo soy, siempre ha sido igual. Para mí no es hacer campaña, porque incluso tú te puedes dar cuenta si yo me como un taco, si sé comer un taco, si me tomo una caguama, si me sé tomar una caguama, y no como algún político que en algún momento intentó comerse un taco y no sabía cómo agarrar una tortilla, o que decía que le daba muchísimo coraje ver a la gente que se gastara su dinero en caguamas, ¿no? Hay muchas cosas que para mí son muy normales porque a la gente se le olvida. Mi padre era militar, yo me eduqué en los regimientos de caballería, en las unidades habitacionales militares. O ahora resulta que los militares vienen de la élite y No, son es un de la ejército. nobleza. Pues es un pueblo, es el pueblo uniformado, la Sí, sí. famosa raza de bronce, ¿no? Y yo es donde me crié, la gente que me crió y que me ayudó fue el tipo de vida que a mí me tocó tener. La gente que me conoce mucho tiempo sabe cómo soy exactamente y cómo conecto yo con las personas. Por eso para mí el invitarlos a que vean cómo es mi campaña, cómo lo estamos haciendo, que nosotros hacemos abiertamente nosotros las invitaciones a quien quiera seguirme. Y nos ha tocado desde que vaya al periódico Reforma, el Heraldo de México, La Jornada, o sea, y medios derechosos hasta muchos medios alternativos o medios de izquierda. Nosotros cuando llegamos a algún lugar, por ejemplo, si llegamos a Yucatán, lo primero que hacemos es le mandamos correos electrónicos y mensajes a todos los medios que pudimos ubicar en ese estado. Y así lo hacemos en cada uno. Entonces hemos tenido cobertura, obviamente, de las personas que siguen nuestra campaña y de muchísimos medios locales que incluso ahora están muy contentos y nos piden material para poder nosotros seguir compartiendo. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros, que estamos acostumbrados como hombres de izquierda, que vengo de una familia de izquierda, Sí. que es pues, por medio de la comunicación directa, del debate incluso muchas veces ríspido, pero con respeto, de la asamblea informativa, de la entrega de volantes, pues nosotros maximizamos el mensaje pues, con las grabaciones que nosotros hacemos y explotamos nuestras redes sociales, las cuales son nutridas desde hace varios años. Estamos hablando, insisto, con el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el candidato César Gutiérrez Priego. Le pido al equipo que nos... Dos preguntitas más. La última, la penúltima, candidato. Hemos hablado de corrupción, hemos hablado de impunidad, hemos hablado de Norma Piña, pero César Gutiérrez, ¿cuál es el principal compromiso que haces para con la gente en esta campaña de resultar ser electo? Que acabemos con la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación y que le regresemos la honorabilidad a la Suprema Corte de Justicia. Mi lema de campaña principal es: no descansaremos hasta que la justicia se convierta en ley. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar que
chin, pues puede ser injusto, pero es legal. Si algo es injusto, pero es legal, entonces la ley está mal. Yo no puedo cambiar la ley porque es el trabajo del legislador. Yo no puedo prometer cambiar la ley. Lo que sí puedo prometer es denunciarlo. Y segundo, fijar los criterios mediante las herramientas jurídicas que tenemos, que es la tesis y la jurisprudencia, que eso sí lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que realmente agarremos el toro por los cuernos, que dejemos de dar pretextos, que dejemos de decir, chin, pues sí, ya vimos el video, sí lo mató, no, sí extorsionó, sí hizo, pero ¿qué creen? Por la falta de técnica jurídica tuvimos que dejarlo en libertad. No, acabémonos de cosas, que cada quien acepte la responsabilidad de sus actos y donde nosotros veamos que una persona emitió un acto de corrupción, nosotros lo juzguemos a esa persona o nosotros denunciemos a esa persona para que se acabe la impunidad. Es la única forma de acabar con la impunidad, es denunciando la corrupción y acabándola. Muy bien, abogado. A ver, dígame, si alguien de las personas que nos ven y nos escuchan quisiera votar por usted, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir primero el 1 de junio para poder emitir su sufragio libre y directo, obviamente, y le va a tocar que le entreguen una boleta color morada, misma boleta, en donde va a tener 5 recuadros del lado izquierdo, que es el número de candidatas a ministras por las cuales ustedes pueden votar. Yo no les puedo hacer ninguna recomendación porque está prohibido por el INE, pero ustedes emitirán el voto por esas 5 candidatas. Y del lado derecho verán 4 recuadros en la parte superior de esta boleta morada, en donde, si ustedes consideran que merezco el voto, pondrán el número 49 en cualquiera de los 4 recuadros y escogerán a 3 candidatos a ministros más para emitir su voto. Cada uno de esos votos contará como un voto para cada una de las candidatas o candidatos y al finalizar la jornada se contarán y aquellas 9 entre las 5 candidatas y los 4 candidatos que más votos reciban serán las próximas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado, te preguntan rápidamente en el chat de Subjetivo, te preguntan, ¿qué hacer con las notarías para evitar corrupción y que no se amparen con la fe pública para, por supuesto, meter un asunto de ahora con el tema de los despojos? Hay un tema de notarios públicos que dan fe pública de que esa casa que acaban de robarse sí es de esa persona. No, y no solo eso, cuando han tirado escrituras que no son de las personas y que supuestamente fueron a firmar a su notaría, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que cada que hay violación a derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede intervenir, pero lo que sí puedo prometer es todo aquel funcionario con fe pública, como los notarios o los corredores públicos, que también la tienen, en ciertos actos de carácter mercantil, que cometan delitos, eso sí, de forma inmediata, nosotros podemos denunciar directamente en la Fiscalía General de la República. Y todo aquel notario o corredor público que se atreva a cometer este tipo de actos, que me han denunciado muchísimos en todo el sureste, les prometo que vamos a hacer lo posible para que terminen en la cárcel y se les revoque las patentes de notario que les han otorgado. Porque no puede ser posible que se sigan prestando a formar parte de carteles inmobiliarios que ya hay en diferentes partes de la República. Pues ahí está, fue una pregunta que salió. 3 personas preguntando sobre el tema de los notarios. Abogado, como siempre, un gustazo hablar contigo. El mayor de los éxitos en esta campaña. Y bueno, El Soberano es tu casa. Mucho éxito en lo que sigue. No, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por el espacio y las personas que nos ven y nos escuchan. Les mando un abrazo fuerte y esperamos contar con su confianza para que voten por el número 49 en la boleta morada. Bueno, pues ahí lo tiene. Es el número 49 de la boleta para ministros, para ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy agradecido con usted que nos ve y que nos escucha totalmente en vivo y en directo por la señal del Soberano. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen provecho.